vamos a hablar un poquitito de lo que está sucediendo a propósito de esta nueva cuarentena, un poquitito de política también, un análisis que vamos a hacer en este casi año y medio que vamos a surgir respecto de la cuarentena aquí en la República Argentina. Estamos comunicados con Lucas Romero. Lucas Romero, ¿cómo te va, Lucas? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Javier? ¿Cómo andas, Andrea? ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Y vos, Lucas? Director de Sinopsis. Bien, ¿Cómo anda bien, Sinopsis? Muy bien, trabajando muy intensamente. Temporada alta para nosotros. Claro. ¿En qué andan ahora, por ejemplo? Esta semana estuvimos trabajando, bueno, obviamente estamos justo lanzando nuestro estudio nacional de junio, que es el monitor del clima de opinión general que hacemos todos los meses, pero particularmente estamos con algunos trabajos también siguiendo en detenimiento algunos distritos, en particular la provincia de Buenos Aires. Y asesoramientos también que hacen ustedes y todo eso, ¿no? Sí, aparte, digamos, no solo seguimos el clima de opinión pública, sino también seguimos el panorama sindical, tenemos también un monitoreo sobre la actividad legislativa y, bueno, obviamente a todo eso le agregamos nuestro análisis para entender el escenario y poder asesorar a quienes quieren conocer qué es lo que pasa en la Argentina. Está muy bien. Bueno, ¿y qué análisis se hace de cómo estamos parados políticamente hablando, después de todo lo que ha pasado? Digo, más allá de la cuarentena, del confinamiento que hemos tenido, lo que se viene ahora en la próxima cuarentena. Un presidente que, bueno, con esa frase obviamente ha levantado un poco de polvareda, el tema México, Brasil y los barcos con argentinos. Sí, bueno, la pandemia le pone un contexto muy particular al proceso político, ¿no? Digamos, no solo es un evento inédito, sino que es un evento que digamos, le agrega un rango de incertidumbre muy por encima de lo habitual, ¿no? Yo siempre digo utilizo esta figura de que, digamos, en Argentina como en el mundo, digamos, hace más de un año que vivimos con esta sensación de no saber qué va a pasar en los próximos 3 meses, ¿no? Porque las olas pandémicas son así y bueno, esto le agrega un condimento muy especial a un proceso político que, a mi entender, y más allá de la pandemia, sigue fuertemente condicionado por aquel mandato económico que recogió Alberto Fernández en 2019 y que representaba esta idea de que, bueno, digamos, los argentinos queremos finalmente empezar a sentir que el rumbo económico es el correcto, que el proceso económico nos está llevando a una instancia mejor y que en particular nuestra calidad de vida mejora, ¿no? Porque en definitiva es eso, ¿no? Estamos a punto de atravesar un 4º año de caída del salario real. Y eso, en definitiva, es pérdida de ingreso para la gente y deterioro de la calidad de vida, ¿no? Y eso es muy corrosivo para el proceso político. Y a propósito del proceso político, bueno, está todo en marcha hacia las elecciones, inclusive también. La Cámara Electoral ya anunció el tema de aquellos que vayan a ser titulares en mesas de votación, que van a considerarlos como esenciales para que puedan inclusive también vacunarse, con algún no privilegio, sí, con alguna premura. Pero digo, está todo en ebullición, ¿no es cierto? No sé si en ebullición está el oficialismo, pero me parece que sí está un poquito en ebullición la oposición, ¿no? Cambiemos, Larreta, Bullrich, bueno, Macri en su momento, Vidal, ¿no? Jorge Macri, bueno, entre otros, ¿no? Sí, a ver, ahí siempre recomiendo distinguir dos momentos muy bien claramente diferenciados del proceso electoral, ¿no? La primera etapa es lo que yo denomino el proceso de confección de la oferta, que es la que estamos atravesando y vamos a atravesar hasta el 24 de julio, que es cuando se oficializan las candidaturas. Allí es donde los dirigentes políticos terminan de delinear qué características va a tener digamos, el producto que finalmente va a estar en la góndola, ¿no? La oferta electoral que va a tener la gente en el cuarto oscuro. Claro. Desde el 24 de julio en adelante, ahí empieza otra dinámica, ¿no? Donde ya las ofertas están definidas y empieza el proceso de seducción de los votantes. Yo creo que este contexto pandémico le agrega a esta etapa, la de la confección de la oferta, una situación muy particular, ¿no? Porque probablemente la opinión pública no esté pensando en las elecciones, pero la política necesita estar pensando en las elecciones porque necesita terminar de delinear esa propuesta, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Que habitualmente siempre es un proceso que se sobrelleva más fácil desde el oficialismo. En el oficialismo las cosas se ordenan más fácilmente. No hay diferentes formas de ser oficialista. Se es oficialista, no se es. Pero sí hay diferentes formas de ser opositor, ¿no? Y esto es lo que complejiza mucho más la tarea,
sobre todo en un escenario opositor donde hay una particularidad muy, muy destacada, ¿no? No hay un liderazgo. Sí. Y la ausencia de un liderazgo en la oposición lo que ofrece es estrategias que a veces son divergentes de los diferentes actores de la oposición y estrategias que no están centralizadas. Entonces, a veces algunos piensan que la estrategia es una y otros piensan que la estrategia es otra. Y eso a veces produce esta sensación de, bueno, no está claro hacia dónde va la oposición. Creo que eso va a estar mucho más claro después del 24 de julio cuando se oficialicen las candidaturas, ¿no? Claro. ¿Y a quién ves vos presidenciable hoy de un lado y del otro? Yo sé que falta un montonazo, pero viste que hoy por hoy ustedes tienen una visión o que sea importante. Yo creo que va a depender mucho del resultado, Javier. Este resultado digamos, tiene muchas implicancias para la dinámica política. Este es un gobierno particular, porque uno no debería llamar al gobierno del Frente de Todos como un gobierno de minoría. Es un gobierno de mayorías. Tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene quórum, pero ha logrado sacar leyes, tiene el apoyo de todo el arco sindical, de los principales movimientos sociales. Es un gobierno de mayoría. Pero es un gobierno de mayorías conformado por una coalición muy heterogénea, y que si uno la tuviera que clasificar es una coalición más por necesidad que por afinidad. Y esa necesidad es precisamente la necesidad de triunfar electoralmente. Por eso es muy importante para el oficialismo y muy importante para Alberto Fernández, que es la figura aglutinadora de ese oficialismo, sacar un triunfo, porque si el escenario es de derrota, bueno, cambiarán los incentivos internos dentro de la coalición del Frente de Todos. Y por el lado opositor, digamos, la elección va a terminar de perfilar a quiénes van a ser los que realmente tienen aspiraciones serias y reales de protagonizar la escena electoral en 2023, ¿no? Me parece que se juega eso también en la oposición. Por el lado del oficialismo, sí, digo, creo que un triunfo pudiera darle más aire, oxígeno, la posibilidad de que, bueno, Alberto Fernández pueda finalmente ser el que conserve intacta los equilibrios internos y sea el que aspira a ser reelecto. Si es un escenario de derrota, esa aspiración va a estar dañada. Y por el lado opositor, veremos quién protagoniza la escena electoral, porque ahí van a estar seguramente también los que después tengan aspiraciones de protagonizar la escena en 2023. Sí. Claro, y según los estudios o los sondeos que ustedes tienen, ¿quién está con mejor imagen, digamos? Bueno, ahí hay una particularidad muy llamativa, ¿no? Contribuye a entender un poco el clima de opinión, un clima de opinión muy desfavorable para el gobierno. Cuando uno mira la imagen de los dirigentes políticos, los principales dirigentes, se va a encontrar con que los principales dirigentes del oficialismo están en la tabla, en la parte baja de la tabla del ranking de imagen, con mayores imágenes negativas, y cuando mira los que están mejor posicionados son todos dirigentes de la oposición, ¿no? Yo ahí te diría que hay una particularidad, digamos, si uno analiza, digamos, contemplando los apoyos intensos y los apoyos blandos, por llamarlos de alguna manera, quien recoge la mayor cantidad de apoyo es claramente Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, eso es porque Larreta ha tenido un posicionamiento que apunta un poco a ampliar la base de apoyos. Ajá. Ahora, si uno analiza la intensidad de los apoyos, ahí aparecen dirigentes como Patricia Bullrich o Mauricio Macri que tienen digamos, niveles de intensidad y apoyo de un segmento particular del electorado muy fuerte, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa del otro lado con Cristina. Cristina tiene una imagen muy buena de un núcleo muy consistente, siempre por encima del 25%, que es lo que le da ese capital político que le permite ser protagonista. Claro. Del lado opositor pasa algo parecido, ¿no? Hay algunos dirigentes que tienen más intensidad en algunos apoyos y hay otros que tienen más capacidad de ampliar la base de apoyo. Yo creo que esto segundo se vuelve estratégico si se sostiene este escenario bicoalicionista, ¿no? De dos grandes coaliciones, porque ahí va a haber que seducir a los votantes del medio, ¿no? Y ahí es donde creo que están las fortalezas de Rodríguez Larreta, sobre todo pensando en el 2023. Mira, ahora, Javier, siempre lo charlamos, ¿no? Acá en el programa, que, a ver, como periodistas, como ciudadanos, como padre, como hija, como hermana, como, no sé, compañera, como amiga, a ver, todo lo que quisiéramos es un país mejor. Obvio. Más allá de a quién vote yo o no, o quién votes vos, ¿no? Pero hay algo que es como que lo vemos muy seguido, como torpezas muy fuertes. A ver, tenemos el vacunatorio VIP.
Digo, puede ser hoy el presidente que tenemos, pero también lo pudo haber cometido otro, vacunatorio VIP. Después tenemos, ayer hablábamos con un especialista en economía y decía que el error Lo del que monotributo. con el tema del monotributo, Claro. que dieron marcha atrás. Sí. Que vos hablabas del tema del Congreso y una ley aprobada. Marcha atrás. Después, frases, después disculpas, como por ejemplo esto de México, que de paso te cuento, no sé si les sirve el dato, el presidente, como es hincha del bicho, que iba de la paternal, Alberto Fernández, iba a una escuela que se llama República de México, Sí, en Juan Agustín García, el 2700. sí. ¿No? Sí. Un dato, nada, que me acordé que mi hermana me lo pasó. Digo, son todos como tropiezos que me parecen que son imperdonables. Sí, mirá. Hablé larguísimo, perdóname, No, Lucas. Me sirve el punto y vuelvo un poquitito a esto de las imágenes de los dirigentes. Vos sabés que nosotros venimos haciendo un análisis que es mirando el promedio general de la imagen de todos los dirigentes, sean del oficialismo o de la oposición, y desde mediados del 2018 el promedio de imagen de los dirigentes viene cayendo. Claro. Al punto que nuestro último registro nos marcó un menos 24 de imagen de promedio de todos los dirigentes que nosotros medimos. Es decir, los metemos a todos en una bolsa, agarramos la imagen positiva de todos, hacemos un promedio, le restamos el promedio de las imágenes negativas y nos da menos 24. Mirá. Es un contexto donde la dirigencia política, digamos, está en deuda con la sociedad. Tremendo. Pero además, yo te diría, a mí me gusta decir que en esta escena pandémica los mejores análisis políticos surgen de los psicólogos, porque son los que entienden mucho mejor cómo funciona la cabeza de un individuo en este contexto tan particular. El otro día escuchaba a un psicólogo decir algo interesante. Él decía, bueno, uno, digamos, está claro que no puede soslayar la magnitud del desafío que tiene la dirigencia política enfrente. Está claro que digamos, el desafío de enfrentar una pandemia es difícil de comparar con otro desafío. Ahora, uno sí puede evaluar el carácter con que la dirigencia política enfrenta ese desafío. Y ahí sí se puede hacer una evaluación. Y todos estos hechos que vos mencionás, Andrea, el vacunatorio VIP, digamos, la falta de sensibilidad a veces para comunicar determinados aumentos, para afectar el nivel de ingreso de una población que está, digamos, muy castigada económicamente por la pandemia. Digo, creo que eso va definiendo el carácter con que esta dirigencia política ha enfrentado este desafío, no a veces teniendo la sensibilidad que hay que tener, muy especial, en un contexto en donde la gente está conviviendo con un nivel de temor a la muerte más elevado que el habitual. Claro. Y eso es un dato, digamos, a tener en cuenta, además de la angustia económica, de la angustia de ver cómo la calidad de vida se va deteriorando por la pérdida de ingresos. Entonces, creo que esto que vos señalás es importante, es destacado para entender la escena política, porque efectivamente creo que se requiere mucha sensibilidad para transitar esta escena, y a veces da la sensación que la dirigencia política no la tiene. Y además también, ¿sabes qué? Uno ve la pelea de los chicos, o por los chicos, ¿no? En esto de clases presenciales, un Horacio Larreta que dice, y en las conferencias de prensa, nosotros nos basamos en evidencia, datos concretos para tomar decisiones. La provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional lo critican a Larreta por esto de las clases presenciales, ¿no es cierto? Ahora, a partir del miércoles, abren las clases presenciales en la provincia. Pero antes, cuando Larreta, esos 3 días, ¿viste? ¿Te acordás del confinamiento? Suspendió las clases presenciales y virtuales. Dijo, ¿vieron? Como diciendo, no sé, como si fuera una jugada de ajedrez, un partido de fútbol. Digo, ese tipo de cosas, más allá que es una cuestión política, me parece que la gente no solo la desorienta, sino que la pone mal, ¿o no? Sí, y además te diría, Javier, son cosas que la gente entiende. Digo, me parece que en ese punto los dirigentes políticos tienen que entender que la gente no es onza y se da cuenta de cuándo permea la disputa política por sobre, digamos, la vocación o la voluntad que deberían tener los dirigentes políticos de buscar consensos para resolverle los problemas a la gente. Sí. Entonces creo que ahí es donde me parece que probablemente en el resultado electoral también veamos la manifestación que la gente va a expresar
a la hora de emitir un juicio también de cómo se comportó la dirigencia política en este contexto, ¿no? ¿Quién se dedicó, digamos, a poner por encima de las necesidades de la gente la disputa política y quién intentó resolverle los problemas y tratar de, digamos, que la gente atraviese la menor angustia posible en un contexto muy particular, ¿no? Porque, digamos, lo último que la gente quiere en este contexto es que los dirigentes políticos se peleen. Sí. Claro. Y creo que eso va a ser muy, muy nocivo a la hora de evaluar los resultados electorales. Me parece que ahí va a haber un castigo fuerte a aquellos que pusieron la disputa y la pelea política por encima de la resolución de los problemas de la gente en un momento de mucha angustia. ¿Sabés que siempre me pregunté, Lucas, siendo consultor vos, o encuestador, no sé, etcétera, etcétera, y que tienen más herramientas, ¿no? ¿Les resulta difícil votar? ¿A quién? A ustedes, a vos, por ejemplo. No, yo creo que caemos en las mismas generales de la ley, digo, no. Pensé que tenían no ventaja. No porque uno tenga más información, no me animo a decir conocimiento, creo que la gente entiende el proceso político, digo, pero quizás nosotros tenemos más información porque estamos en esto y estamos consumiendo información permanentemente. Digo, no por ello el proceso electoral no termina siendo desafiante para nosotros también, ¿no? Para todos es un desafío, porque tomar una decisión electoral incluye, digamos, la necesidad de incorporar muchas variables de análisis. Y todo debe ser simplificado en un acto de votación, ¿no? Y a veces el acto de votación en sí mismo, digamos, no retribuye el desafío y la dificultad de tomar la decisión, ¿no? Entonces, ahí es donde uno, cuando analiza los procesos electorales, debe entender que en última instancia, digamos, esos procesos se van simplificando y casi que la gente termina un poco expresándose en favor de si quiere que las cosas continúen como están o si quieren que las cosas cambien. Y la verdad es que viendo un poco el clima de opinión, uno ya empieza a interpretar que este proceso electoral que vamos a atravesar en Argentina va a ser un proceso electoral donde la gente va a reclamar un cambio. Claro. Y esto lo señalo porque aplica para los dos. Aplica para el oficialismo, que va a tener que en la campaña demostrar que es posible corregir las cosas que se han hecho mal. Y para la oposición, creo que también el desafío es volver a representar ese cambio, sobre todo mirando hacia adelante, ¿no? Volver a poder generar expectativas de futuro en la gente. Eso va a ser el desafío de la oposición. Y ahí es donde me parece que muchas veces no contribuye, digamos, tratar de reivindicar el pasado, sino tratar de asumir las cosas que se hicieron mal y poder ser un vehículo de expresión de un cambio hacia futuro. Eso es lo que la gente va a buscar en esta elección. Claro. Y bueno, el desafío está para ambos, ¿no? Tal cual. Lucas, te mandamos un abrazo, gracias. Vamos a esperar el próximo reporte de Sinopsis para ver el análisis que hacen en los próximos días. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Javier. Gracias, Andrea. Un abrazo a todos. Como siempre. Gracias. Lucas Romero hablando con nosotros también. Estaba repasando algunas cosas, inclusive también, más allá de la frase del presidente desafortunada, entre tantas otras. Hoy todos los presidentes han tenido barbaridades, han dicho. No es solamente Alberto Fernández que ha dicho barbaridades, lo ha hecho Macri, lo ha hecho Cristina, Néstor, Kirchner, de la Rúa, Menem. Bueno, Menem tiene frases históricas inclusive también, ¿no? Yo creo que en eso de... El poder te da una cierta creída, que no es, inmunidad. Como que todo lo que vas a decir está bien y les va a caer bien a todos. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Los mandatarios de todo el mundo, pero hablamos de la Argentina, están acostumbrados a que todos los aplaudan, le sonrían y le digan sí señor o sí señora. Entonces, a veces se les salen las cosas, se les caen las cosas. Que no digo que no sean pensadas, No digo que se equivocan y dicen, uy, quise decir una cosa y dije la otra. No, porque además cuando el presidente se disculpó, dijo, no, quise decir esto. Si a alguien me entendió bien, bueno, disculpa. No se disculpó el presidente, él quiso decir lo que dijo. Claro. Y si alguno se enojó, bueno, escúchenlo a Lito Nevia, dijo. Palabra más, palabra menos. Nos referimos a esto. Ahora, a mí me llama la atención algo, ¿no? El INADI, por ejemplo. El INADI es una entidad que si bien depende
de la Presidencia de la Nación, en realidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el IDAE está para cumplir una función. No solamente para mirar la tele a ver quién dice alguna barbaridad, o en la calle, o lo que sea, que está bien que lo haga. Pero para con un presidente lo mismo. Victoria Donda, que ya conocemos lo que ha hecho con su empleada doméstica, la barbaridad que también ha dicho y dice, se ufanaba de decir, bueno, fue el presidente quien se autodenunció. ¿Dónde está mal? Usted tendría que haber tomado la punta de lanza y empezar a investigar. Más allá que después no pase nada, como no va a pasar nada y como no pasa nada, porque es todo selectivo en todos los gobiernos, y en este no es la excepción, tendría que haber arrancado justamente el organismo para dar una idea de que se está trabajando y purificando el tema, ¿no? Esta cuestión. Entonces, a eso es lo que voy fundamentalmente. Y después otro lado. La oposición que también se ufana y le da vuelta a la rosca de que el presidente dijo esto, el otro, y después se tiran barbaridades de un lado y del otro, digo. Entonces, estamos en un momento en el cual la gente lo que quiere es bajen los líquidos, bajen, no se peleen, vayamos para adelante y busquemos de alguna manera apaciguar los ánimos, sobre todo los ánimos. Esta cuestión es parte de lo que decía Lucas Romero también. Bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente, porque nos vamos a Uruguay, vamos a hablar justamente